capítulo 5 de Éxodo. Éxodo capítulo 5, vamos a darle primeramente gracias al Padre. Gracias, Señor de la Gloria, por permitirnos en este día estar, Señor, reunidos por estos medios virtual, Padre Santo, este medio virtual para estudiar, escudriñar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos tú, Señor, en este día, ilumínanos con tu santa y bendita presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría, Señor, para entender tu amada palabra, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, en el capítulo 3 vimos cómo Moisés recibe el llamado luego de que huye de Egipto, del faraón. Recibe el llamado a través de un ángel que se presentó en una zarza ardiendo. Una zarza ardiente, dice la palabra. La zarza ardía, mas no se consumía. Y desde ese lugar le habló el ángel de Jehová. Le dijo que en el lugar donde estaba era tierra santa. Y era tierra santa precisamente porque el Dios de la gloria y su ángel, el ángel de Jehová, se encontraba en ese lugar. Y es donde le da la misión a Moisés, le da la orden de que él va a ser el encargado de liberar, o el instrumento por el medio del cual Dios iba a liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Moisés viene a ser el instrumento que Dios utiliza para liberar a su pueblo. Así, nuestro Señor Jesucristo es el instrumento que Dios utilizó también para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Moisés, otra parte importante aquí es que Dios le revela a Moisés su nombre, su verdadero nombre. Nosotros decimos que vemos como si Dios fuese un nombre, ¿no? Dios no es un nombre. Y en la Biblia muchas veces dicen los 22 nombres de Dios, no sé cuántos nombres de Dios, y no es así. Muchos estudiosos, dicen que hay tantos nombres de Dios y no es así. Hay títulos de Dios, sí. Es Elohim, es el poderoso, es el Shaddai. Bueno, muchos títulos que le aparecen en la Escritura, pero el nombre es uno solo, como nosotros. Nosotros tenemos un solo nombre, ¿verdad? Yo me llamo José Antonio, y cada quien tiene su nombre particular. Dios tiene su nombre. El nombre de Dios es Yahweh. Significa el que soy, dice aquí la Escritura. Yo soy el que soy. Pero también tiene implícito en sí esa palabra hebrea, Yahweh. Quiere decir también, no solamente yo soy el que soy, sino también el que era, el que es y el que será, o sea, el eterno. Todo eso va implícito en el nombre de Dios. Pero entonces conocemos que el nombre de Dios es Yahweh. Ese es su verdadero nombre. Moisés habla con Dios, dice que él no es apto, que no es elocuente. Sin embargo, él ratifica que él es el que va a poner palabras en su boca, y así como Dios hace su obra. Nosotros no llegamos a creer porque alguna persona nos habló de Dios y esa persona fue muy convincente, porque esa persona tiene el poder de convencernos de los pecadores que somos, ni nada de esto. No. La obra siempre la hace Dios. Puede utilizar, y mayormente es así, utiliza personas para que su obra se cumpla, así como utilizó a Moisés, pero la obra es de Dios y por eso la gloria siempre es para Dios. Entonces, viendo esta pequeña introducción, vamos a entrar con el capítulo 5 de por sí, que dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Dios de Israel, dice así. Le dicen a Faraón. Recuerden que Moisés era conocido en palacio, y ya el faraón con el que él había tenido el inconveniente había muerto. Y se presenta Moisés ante el faraón y le dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es la palabra que le da Dios al faraón a través de Moisés. Y faraón le dice: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros los hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a vuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces vemos aquí como este faraón, que desconocía del Dios de Israel, dice es que el pueblo está ocioso, y le duplica el trabajo, o perdón, le impone la misma tarea, la cantidad de ladrillos que tenían que elaborar, pero ellos mismos eran los que tenían que ir y recoger la paja con la que debían elaborar el ladrillo. Entonces esto se le dificultaba más su tarea, y vemos como este faraón reta prácticamente al Dios de Israel, le dice que no lo conoce y no deja ir al pueblo de hebreo, al pueblo de Dios, y lo que hace es multiplicarle las angustias y el yugo que tenía sobre sus hombros el pueblo de Israel. Pero bueno, esto no tenemos que verlo como algo contradictorio, ni de que Yahweh no estaba cumpliendo su propósito, porque ya Dios mismo, Yahweh mismo había profetizado esto. Él le había dicho ya a Moisés que el faraón endurecería su corazón, y que él iba a liberar a su pueblo a través de, con brazo fuerte, o sea, a través de la fuerza. Iba a actuar él poderosamente en Faraón y en Egipto, para que se conociera al Dios de Israel. Entonces todo esto lo hace Dios con un propósito, para darse a conocer. Miren que el faraón dice: no, yo no conozco a ese Yahvé, yo no lo conozco. Y en cierta manera eso es lo que quería hacer Dios: darse a conocer como el Dios que es, como el Dios poderoso, como el Dios creador del cielo y de la tierra. Egipto era un país que tenía muchos dioses, era un país que creía en muchos dioses falsos, y Dios, el Dios verdadero, venía a revelarse a través de esta obra que iba a hacer él en Egipto, pero obra que iba a hacer con brazo fuerte, como dice la palabra, a revelarse de que él era el Dios verdadero, de que todos estos ídolos que adoraba Egipto eran ídolos falsos, que no tenían poder. Sin embargo, sabemos que había en Egipto hechicería. Vimos en capítulos anteriores, ustedes leyeron cómo Aarón da la señal que le dice Dios lanzando su bastón al suelo, y el bastón se convierte en serpiente, y los hechiceros que estaban al servicio de Faraón lanzaron también sus bastones y se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón, del bastón de Aarón, se comió a las otras serpientes, pero hubo magia en ese lugar, hechicería. Ellos convirtieron también sus bastones en serpientes, había hechicería, pero el Dios, una cosa es hechicería y otra cosa es que el Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios de Israel, es el creador del cielo y de la tierra. Los demás son demonios. Por eso es que la palabra te dice en Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios 10, que el que adora a dioses falsos, adora demonios, dice la palabra. No recuerdo ahorita exactamente la cita, pero más o menos en referencia a eso, ¿no? Que todo sacrificio que tú haces a un ídolo, así que dice, todo sacrificio que haces a los ídolos, a los demonios sacrificas. O sea, todo lo que tú das, de sacrificio, de adoración, lo que sea, que no sea el Dios verdadero, lo estás haciendo a los demonios, porque son engañadores. Satanás vino a engañar, a destruir desde el principio, y se viste como ángel de luz para engañar. Entonces todas estas adoraciones las recibe es el propio demonio o los demonios. Y eso venía a ser Dios revelándose como el Dios verdadero, como el Dios fuerte, que venía a liberar al pueblo hebreo, y lo hace de esta manera: viene a liberar un pueblo
débil, un pueblo en esclavitud, un pueblo que no tenía cómo por ellos mismos liberarse del mayor imperio que existía sobre la tierra en ese momento, el imperio egipcio. Por eso Dios escogió hacerlo de esta manera, para revelar su verdadero poder, porque todos en aquel momento, toda la tierra en aquel momento reconocería que fue el Dios de Israel el que lo libró, porque Israel en sí no tenía cómo liberarse. Era un pueblo manso, un pueblo de pastores, no eran guerreros, no tenían armas. Lo liberó directamente. La gloria de la liberación de ese pueblo era para nuestro Dios.